correcto, creo que musulmana, es decir, tiene la religión musulmana. Y hablando de esto, porque este es el último post que he puesto en Facebook hoy por la mañana. Y en esta temporada, la última, cuando estuve en el Cairo, estuve también haciendo un documental sobre mujeres víctimas de comercio de matrimonio. Es decir, vienen los hombres de la zona del Golfo en el verano a Egipto y para no recurrir al servicio sexual de las prostitutas, van y hacen matrimonios, a veces duran una noche, a veces una semana, a veces duran más, a cambio de dinero a familias pobres. Y hay unos cuantos pueblos alrededor del Cairo han sido especializados en esto y viven de esto. Yo estuve rodando ahí y el día 29 de junio, es decir, la noche anterior, el día anterior del día 30 de las manifestaciones, la protagonista de este trabajo, una chica que tiene 16 años, todavía no casó, no sabe leer, escribir, sufre violencia por parte del padre, trabaja como, lo siento por utilizar el término, pero yo no sé, sirvienta o chacha en casas clandestinamente para tener un poco de dinero, y lleva el pañuelo, musulmana tradicional normal. Y me pregunta, ¿vas a ir mañana a la plaza? Entonces he dicho, claro que voy a ir mañana a la plaza. Entonces me dijo, yo también voy a ir. Y ella debe coger varios transportes durante 2 horas para llegar a la plaza Tahrir. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué tú vas? Me dijo, porque no me gustan esta gente. No le gusta los hermanos musulmanes. Ella no puede dar ningún tipo de discurso político y queda con me gusta o no me gusta. Y estas son la gente normal de la calle. Mi abuela, que era cristiana, yo nunca lo vi su velo. Porque antes de entrar a la casa de mi abuela ponía un pañuelo para tapar. Y era cristiana, pero era de un pueblo pobre, marginado, y una parte de las costumbres es poner el pañuelo. La burka en Afganistán estaba presente antes de los talibanes. Es mentira lo que dicen que los talibanes han puesto la burka para las mujeres afganas. No, la tradición afgana puso el burka a las mujeres desde antes de esto. Bueno. Entonces, no estoy, esto es la parte que no estoy de acuerdo contigo. Es decir, no, el poder, no es el poder musulmán el que hace que una chica que ha estudiado en Oxford casa con su primo o no casa con su primo. No, es el poder patriarcal, es el poder tradicional de una sociedad que obliga a las mujeres a tomar un camino determinado o no. Pero también, en frente de este ejemplo, podemos decir miles de ejemplos de chicas y de mujeres han rechazado esta vía y han militado contra sus familias y siguen musulmanas, es decir, no han salido fuera de un contexto religioso. Entonces yo creo que en este sentido las cosas son mucho más complicadas. No estoy de acuerdo con verlo en esta forma. Y recuerdo, mi abuela nunca vi, hasta que murió, nunca vi su velo como era. Mi padre me contaba que tiene el pelo muy largo, muy liso y no sé qué, muy bonito. Mi padre lo vio porque es su hijo, pero su nieto no lo ha visto, este velo nunca. El tema del ejército, el tema del tema del ejército, cuando dije basta, no estoy bromeando. Es la pasta que comemos, los macarrones principalmente son fabricantes del ejército. El servicio militar en Egipto es obligatorio. Yo no lo hice por 2 razones, porque no tengo un hermano varón, hay que tener un hermano varón para hacerlo, para que uno de ellos lo hace, y la otra por motivos políticos, porque he sido encarcelado de ser comunista, entonces no puedes entrar el ejército. Pero puedes imaginar que todos los varones, o una gran parte de los varones egipcios, han entrado a hacer el servicio militar obligatorio. A veces es 1 año y a veces son 3 años. Depende de muchas cosas y depende de tus estudios. Pero en el servicio militar, ¿tú qué haces en el servicio militar? Durante los últimos 40 años no aprendes armas. No. Durante los últimos 40 años trabajas como esclavo en una fábrica que pertenece al ejército. O trabajas la chacha que trae a la mujer del oficial en la verdura por la mañana, o conducir
el coche, el que lleva a los niños del oficial hasta el colegio. Es decir, ese es el trabajo que se hace dentro del ejército. El ejército fabrica desde tanques de combates, llegando a la pasta, llegando a botellas de agua mineral, a todo. Y los egipcios saben esto, saben que el dinero si sabe exactamente que son 30% o 40%, no creo que muchos lo saben, pero saben que el ejército controló una gran parte de la economía egipcia y saben que está metido en todos los rincones de su vida diaria. La otra parte de la economía egipcia, ¿en qué está establecida? Está establecida sobre muchos sectores, entre ellos una gran parte la economía sumergida, pero también los multinacionales que han entrado a Egipto a partir de los años 70 con mucha fuerza, empresas de gas, empresas de petróleo, en bancos grandes. Por cierto, el ejército tiene sus propios bancos, que es decir, llega a ser el propietario de bancos. Entonces, al final, esta economía, esta clase capitalista que gobierna Egipcio puede estar repartida entre el modelo de los hermanos musulmanes, el modelo de los yanquis, el modelo del ejército, el modelo del capitalismo nacionalista egipcio que ha construido Nasser, es decir, dividida en muchos sectores. El problema de la entrada de la pasta dentro de Gaza no era solamente para usarla en esta forma, porque tiene un componente químico que se puede usar efectivamente en bombas caseras. Efectivamente, yo estuve en Gaza y me enseñaron cómo fabricar este tipo de cosas. Entonces, sí, es muy complejo en este sentido. ¿Quién había pedido? Ah, dale a Carmen. Carmen, bienvenida. Vale, yo... es que me sale una duda, porque sí, o sea, no es una duda, es una reflexión, ¿no? Al final lo que estamos viendo, ¿no? Lo que los dos al final estáis diciendo es un poco, pues eso, con la cifra entre el 30 y el 40% del PIB en manos del ejército, entre una riqueza capitalista de multinacionales, pero luego ves, por ejemplo, que es un poco lo que tú decías antes, ¿no? La falsa imagen que se está dando en los medios, y yo creo que la falsa imagen al final también que se está dando a la población egipcia, supongo. Porque si luego vemos que la figura que ponen los hermanos musulmanes es una persona como Morsi, que tú dices, su tradición americana, ¿no? Pues al final el colonialismo viene de los dos lados, ¿no? Porque parece que es el ejército el que está a favor de Estados Unidos porque lleva recibiendo subvenciones de Estados Unidos, pero luego, a lo mejor a diferencia de otros países, los hermanos musulmanes también van y ponen a una figura pro-yanqui, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final, yo creo que lo que se ve es un poco pues los de arriba contra los de abajo, lo de siempre, ¿sabes? Una acumulación de capital y de riqueza en manos del ejército por distintas formas o en manos de los hermanos musulmanes, y una población pobre y sin acceso pues a cubrir sus necesidades y a tomar parte de la vida política. Unos lo llevan más de una manera el ejército, como la manera que les ha funcionado mejor, y a lo mejor ahí los hermanos musulmanes, lo que tú decías, han dado ese otro paso de además atacar a ciertas cosas que son de la cultura de relación social, ¿no? Pues eso, prohibir estar a tal hora en la calle, tal, no sé qué. Pero al final lo que yo veo es que es como dos hermanos, o sea, las dos caras de una moneda que lo que buscan es lo mismo. Y luego otra cosa que me surge es decir que era como tú decías que el ejército y los hermanos musulmanes se unen para hacer el poder contrarrevolucionario, ¿no? Para parar la revolución, porque ven que puede ir avanzando, pues esa dialéctica que se está estableciendo en la calle y ese debate y eso tal puede llevar a radicalizar posturas, entonces quieren frenar eso. Pero yo digo, ¿y los propios partidos que firman la carta no están haciendo lo mismo? Porque quiero decir, todos esos partidos tienen que saber qué supone qué supone que el ejército tome el poder, que supone en cierta medida un freno a la revolución, con lo cual todos los que han firmado esa carta están siendo contrarrevolucionarios y apoyando, poniendo freno al proceso que se está produciendo en la calle. Bueno, empezando por lo último,
recordar los pactos de la Moncloa en España, ¿no? Es decir, eran dos documentos referidos a lo que se venía, ¿no? Lo firmó UGT, lo firmó no todas comisiones, pero gran parte de comisiones, lo firmó el PC, lo firmó el PSOE y lo firmaron todos los partidos políticos. La única central sindical que no lo firmó fue la CNT. Todos los demás admitieron que en favor de la democracia... ¿Quién? Y la CGT tampoco, pero bueno, Bueno, bien, pero estoy hablando de los mayoritarios, porque tanto la CSU como la CGT y muchos otros, la FAI tampoco, en fin, quiero decir que de los partidos y los sindicatos que estaban batiéndose la idea de si los pactos de la Moncloa eran viables o no, lo firmaron todos, excepto algunas facciones de comisiones obreras, que quién la ha visto y quién la ve, ¿eh? Por ejemplo, yo me daría con un canto en los dientes con que comisiones fuera como aquellas, ¿no? Bueno, la de hoy. Bueno, en ese caso allí pasa exactamente igual. Los partidos, si quieres, vuelves a tomar el micrófono, pero luego. Solo hay un pueblo de aquella zona en los que los debates sean más largos e imposibles de acabar. Es con los sirios. Con los sirios te puedes ir a comer, a cenar, a dormir y vuelves y siguen hablando de lo mismo. Entonces, el compañero seguro que tiene para hablar, y además estamos hablando de su país, con lo cual te pido disculpas por todas aquellas cosas que te parezcan imprecisiones frívolas, ¿no? De momento. Entonces, contestando a tu pregunta, en Egipto hay de todo, partidos de todo, hay hasta partidos que se llaman Partido Conservador. Hay partidos que han detectado el nombre de socialistas y los han echado de la Internacional Socialista, de pronto porque quedaba mal, porque hacía mucho tiempo. Hay partidos liberales, el Partido Comunista, me informaba él que sí, ha vuelto a la clandestinidad, o poco menos que la clandestinidad, porque el Partido Comunista dentro del mundo árabe se ve siempre como un partido occidental, típico, ¿no? Es muy difícil desarrollar el comunismo en los países árabes porque representa lo primero que se ve de ello, así como del agua lo primero que se ve es su agüidad. Del Partido Comunista en los países árabes lo primero que se ve es su occidentalismo. Es muy difícil, porque cualquiera que apela a Gramsci, por ejemplo, en Palestina, que asistió a alguna discusión, enseguida le dicen, es que tú eres pro las tesis occidentales revolucionarias. Es decir, es muy difícil en ese sentido hablar de los partidos comunistas. Es decir, que en Egipto se repite ese muestrario, ese menú de partidos que hay en cualquier parte, ¿no? O sea, partidos religiosos, partidos laicos, partidos liberales, partidos conservadores, pero todos pinchan y cortan bastante poco. ¿No? Bastante poco. No era como aquí, que el PSOE había decidido convertir el socialismo en socialdemocracia y por lo tanto dar entrada directamente a todas las corporaciones de una manera legal, ¿no? Allí tener en cuenta que, por ejemplo, la Sociedad Geográfica Inglesa está establecida en Egipto desde 1800 y pico, es una sociedad aparentemente filantrópica que se dedica, por ejemplo, ahora a dar informes a Google Maps, que has citado antes, pero fundamentalmente es una compañía dedicada a la prospección de recursos y darle el chivatazo a las empresas internacionales donde se encuentra litio o donde se encuentra, porque ya petróleo sabe más o menos dónde no está, porque ya se está absorbiendo el petróleo que está empapado en las rocas, ya no hay fluido flotante, sino se está extrayendo, por eso se ha empezado a dinamitar y a utilizar todas estas técnicas súper agresivas, porque ya no hay petróleo en aquellas fuentes de recursos elementales. Y no sé qué pregunta me habíais hecho además. Bueno, sí. Y él también te había dicho lo de los... Sí. Con respecto a lo de la tradición en el velo, por ejemplo, en Israel
antes del 48 había una comunidad cristiana alrededor de Nazaret, había una comunidad judía dispersa por toda la geografía palestina y había una comunidad árabe, islámica, palestina, mayoría total, ¿no? Los judíos eran apenas el 6%, los cristianos apenas la mitad, el 3%, y el resto era. Entonces, vivían perfectamente. Nadie distinguía qué diferencia había entre un humus hecho por un judío o un humus, aparte de que la comida kosher y todo eso, pero había que ser un experto para distinguir exactamente si aquel ciudadano, por su ropaje, por su forma de hablar, por tal, era de una parte u otra. Otra cosa es cuando se reunían para sus celebraciones, entonces no había apenas símbolos que utilizaban todos, pero sí los había. Por ejemplo, era muy frecuente, que ahora es imposible encontrar, ¿sabéis? El solideo, lo que llaman la kufía, ¿no? La kifa, que llevan los judíos aquí, antes la podías encontrar en un mercader de Jenin. Y preguntabas, ¿era judío? No, es que es cómodo porque me protege. Es decir, lo del velo, primero tiene un sentido puramente higiénico, ¿no? Para protegerse del sol. No tiene sentido que en muchas familias los padres lleven ropajes blancos y las mujeres negros, porque ellos ya saben que los rayos del sol inciden mucho más en el negro que en el blanco. Es decir, yo creo que en los países donde se ha acrecentado el uso de la burka, por ejemplo, en Afganistán dices que estaba, sí, pero estaba de una manera testimonial. Los talibanes la impusieron, que es diferente. Una cosa es que la tradición haga que tú lleves el ropaje que te dé la gana, aunque habría que discutir por qué lo llevas, y otra cosa es que no puedas no llevarlo. Una cosa es que las mujeres tradicionalmente no aprendan a leer y escribir, y otra cosa es que se les prohíba aprender a leer y escribir, que es lo que ha introducido el chiismo y el islamismo radical. O sea, es diferente. Yo no tendría cara de ir a una población afgana a discutir con una familia por qué esa chica lleva velo. Ahora sí lo haría si el padre me dijera, es que debe llevarlo. Entonces sí. Entonces hay una diferencia muy sutil. Los símbolos que uno lleva porque es tradición y los símbolos porque uno lleva, o sea, por ejemplo, el pañuelo, este que llevaba Arafat, que es la kufía, que antes he confundido la kifa con la kufía. En Jordania es rojo, en Palestina es negro. En Jordania es rojo porque se quieren distinguir de los, pero nunca se ha impuesto. Si en algún momento se obligara a los jordanos de los pueblos, no de Amán, ni de Irbil, ni las grandes ciudades o Aqaba, sino a los pueblos, a llevar ese pañuelo, es cuando yo estaría en contra. Ahora, mientras sea un símbolo de su diferencia con el pasado palestino y tal, y en Afganistán, concretamente en Afganistán, se ha impuesto el uso de la burka, pero no solo eso, sino la prohibición de ir a las escuelas, de que una mujer no pueda ir a ningún sitio si no va acompañada de un miembro de su familia, su hermano o su padre. Si va con un amigo, es condenada. Esto no es costumbre. Esto no es costumbre. Quería hacer la diferencia entre lo que es costumbre y lo que es imposición machista. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Sí. Quería contestar a Carmen. Venga. Y ya terminamos, si os parece. Terminamos. ¿Hay alguien más Porque que ya se quiera están yendo comentar, muchos preguntar? compañeros. Bueno, lo que habías dicho algo en cuanto a las multinacionales y la economía, que si también Pero se habla te de tienes eso. que poner. Bueno, déjame acabar de contestar ahí. Bueno, se habla, por ejemplo, aquí hay un barrio que se llama Vicálvaro, que en las últimas elecciones sacó mayoría el PP. Es difícil entender por qué, y muchos otros, Y claro. Usera y en muchos Usera y San Blas y tal. Pero en Vicálvaro, ¿por qué? ¿Por qué sacaron? Porque les han puesto metro. Es decir, que, como decía él antes, se debate sobre cosas sencillas. Hombre, la gente está encantada de saber y poder discutir y aportar su raciocinio y su razonamiento a temas como las multinacionales, etcétera. Pero en general, en ningún sitio, en ninguna parte del planeta,
se discute sobre las multinacionales. Nadie sabe nada. ¿Tú crees que en España sabe alguien en dónde están repartidos las grandes masas de capital, por qué empresas, qué posibilidades? ¿Sabe, por ejemplo, esto que he contado de Juan Luis Cebrián? En el mundo del periodismo yo me he encontrado gente que no lo sabe, que no sabe que Juan Luis Cebrián asiste año tras año a las reuniones del Club Bilderberg. Es algo que habría que introducir Entonces, en las discusiones. Preguntar si en Egipto saben en dónde está depositado el capital, si es el 40 o el 30 o el 60, aparte de que es muy fluctuante, porque en un momento dado a los militares les puede interesar traspasar su negocio de componentes para cañones antidisturbios, pues pasárselo a una multinacional italiana. Es decir, el capital funciona así, ¿no? Por intereses. Entonces la gente no debate de eso porque hay que tener unos grandes conocimientos. ¿Querías contestar? Perdón. Y si os parece, después de lo que él tenga que decir, nos disolvemos. Y me parece bien que sea un egipcio el que acabe. Yo no voy a discutir si es revolución o no es revolución. Creo que esa es una discusión bastante larga. Y no voy a discutir sobre las diferencias entre el pacto de Moncloa y lo que ocurrió en Egipto, porque yo no soy experto en lo que ocurrió aquí en España. Pero sé que es diferente porque eso, respondiendo a tu pregunta, el movimiento Tamarrut, rebeldía, empezó comienzo de mayo con una papeleta que el que quiere firmarla, que podía firmar, es que el día 30 de junio, cuando Morsi cumple un año de poder, vamos a salir a la calle para decir que estamos rechazando el régimen de Morsi y queremos elecciones anticipadas. Y a este papeleta, el que dice claramente esta frase, y dice también que los hermanos musulmanes han sido enemigos de la revolución, han buscado a sus intereses, ha firmado 22 millones de egipcios. 2 semanas antes del día 30, la campaña Tamarrut, que está compuesta por jóvenes, han hecho 2 cosas. La primera, han hecho algo que se llama el Frente del 30 de junio, 70 jóvenes activistas políticos estaban presentados dentro de esto, de todas las fuerzas democráticas y revolucionarias, menos los islamistas, y han hecho una hoja de ruta de lo que ocurre a partir del 30 si salimos muchos a la calle en el día 30. La hoja de ruta hablaba, en resumen, sobre cambio de la constitución egipcia y hacer una constitución nueva, elecciones presidenciales, y luego elecciones parlamentarias en el periodo de 6 meses, es decir, cumplir esto. Esta hoja de ruta estaba rechazada, es la misma hoja de ruta que hablamos en ella en la plaza antes, 2 años y medio, en los primeros 18 días de la revolución, y ha sido rechazada por los militares y por los islamistas. Y ellos han puesto esta hoja de ruta de nuevo, empezar desde cero, constitución, presidente y parlamento. Y la gente cuando salieron el día 30, salieron con acuerdo con esto. El día 1, el ejército da una amenaza a los islamistas. El día 3 salen, lo que tú hablaste, que la declaración leída por el jefe del ejército con la presencia del representante de la iglesia, el representante de la iglesia copta, el representante el poder oficial musulmán religioso, y también un grupo salafista, islamista, y también el Frente de Salvación, que es el que tiene todas las fuerzas políticas, y lo más importante, 3 jóvenes de la campaña Rebelión. Y el manifiesto que ha sido leído es la hoja de ruta que ha marcado la campaña durante 2 meses, es decir, lo que nosotros veíamos desde antes. Entonces, en esto hay una diferencia. Añado a esto, durante 6 meses el poder está en manos de un presidente, que es el presidente del Tribunal Constitucional, y un primer ministro de tecnócratas. Entonces, y esto también está incluido. Si ellos han hecho, sabiendo que los militares son enemigos de la revolución, entonces están haciendo algo contra la revolución, no. El objetivo principal en este momento ha sido acabar con el régimen de Morsi y continuar la revolución.
Si alguien me viene y dice, yo estoy de acuerdo con esto, bienvenido, aunque sé que el día siguiente vamos a pelear juntos. En este momento, eso es el factor el que ha decidido que todas las fuerzas sientan juntos con el ejército, con la iglesia, con el poder musulmán, para sacar esta hoja de ruta. Entonces no creo que han sido infieles a la revolución mientras que firmaban esto. La otra alternativa era un poder militar absoluto o un poder que sigue el poder de los islamistas hacia adelante, o la tercera cosa, una guerra civil inmediata. Entonces creo que se salvó por lo menos esta posibilidad de que podemos seguir en contra del resto de Mubarak, de los militares y los islamistas en este momento. Es decir, salir de este momento, acabar con Morsi y seguir el mismo plan, los mismos objetivos de la revolución que lleva 2 años y medio. Gracias. Bueno, ahora agradecer a los ponentes, tanto a Octavio como al compañero Octavio Collis como al compañero egipcio, que nos ha, que ha de alguna manera engrandecido este acto. Y entonces, pues nada, decir simplemente que tenemos que decidir entre los que estamos aquí qué vamos a hacer en agosto. Si nos parece bien que haya una sesión más, que podemos programarla para la primera semana de agosto, o si nos damos vacaciones en agosto y reiniciamos nuevamente estas sesiones en septiembre. Entonces sería que lo podemos hablar de una manera indicando más o menos cuántas personas, o sea, los que estéis en agosto, si estaríais dispuestos a venir la primera semana en agosto y hacer más o menos una cuestión indicativa, ¿no? ¿Cuántos de los que estáis aquí vendríais la primera semana de agosto? Sí. A mí me parece que lo de las vacaciones en agosto como que no me cuadra, aunque viniéramos 3, Bueno, podíamos citarnos aquí para mantener el fuego. Bueno, pues entonces hay por lo menos 2 personas que van a estar, 4, 5, bueno, pues entonces seguimos en agosto. Está claro. ¿Y los dos domingos de agosto o solo...? Claro, hay que decidir si lo hacemos los 2 domingos de agosto o un solo domingo en agosto. le preguntamos. Lo podemos preguntar el siguiente domingo. Vale. Bueno, pues entonces estáis invitados el siguiente domingo. ¿Cuál sería? El 4. El 4... 4 de agosto. 4 de agosto. El 4 de agosto entonces Mantenemos el podría. horario, a las 12 nos parece O bien. podemos hacerlo a las 6. ¿Os parece bien mantenerlo? Bueno, pues entonces lo mantenemos a las 12 si os parece bien. Bien, pues ya está.